Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer principalmente al embajador Arcuri, que tuvo la iniciativa y esta muy buena idea de poder, en lo personal, volver aquí a la Organización de los Estados Americanos, un lugar que me ha enseñado mucho y me ha formado mucho, ya que tuve posibilidades de trabajar durante muchos años desde la Secretaría de Desarrollo Sustentable y también junto con amigos que he dejado en la Oficina de Derecho Internacional, en el Departamento de Derecho Internacional, junto con Dante Negro y el señor Arrigui. Así que, bueno, en principio muchísimas gracias a la Presidencia por haber aceptado esta propuesta. Y creo que hoy es un día muy especial para todos los que creemos que la política internacional influye en cada una de las políticas domésticas de nuestros países y que cómo nos afectan a cada uno de los que hacemos y trabajamos en nuestros países y principalmente a la vida de cada uno de nuestros habitantes. Quiero que me permitan decirles que en este día quiero darles una muy buena noticia. El trabajo que ustedes hacen aquí, en este Consejo Permanente, sirve y sirve de mucho. Y eso es lo que quiero contarles, cómo el proceso de concertación, de consensos que van desarrollando día a día, año a año, para lograr acuerdos que mejoren la calidad institucional de nuestros países y, por sobre todas las cosas, el fortalecimiento de las democracias y del sistema de derechos humanos, es lo que permite principalmente generar un flujo de fuerza para el fortalecimiento de nuestras instituciones al interior de nuestros países. Y de alguna manera es muy importante para Argentina, en el marco de la reciente ley de acceso a la información pública que hemos aprobado en este nuevo ciclo, todo el apoyo y el aporte que ha desarrollado la Organización de los Estados Americanos a través de sus diferentes organismos o departamentos, e incluso la ley modelo de la OEA ha sido el referente fundamental para que hoy Argentina, siendo uno de los últimos países de tener una ley de acceso a la información pública en la región, tenga sí una ley de calidad y una ley que tenga y contenga los componentes necesarios para facilitar su implementación. Hay un punto que es importante, que es la génesis, en la cual me involucra también en cómo fue propiciándose y colaborando la Organización de los Estados Americanos en la promoción de leyes de acceso a la información de Argentina. Durante el 2006, bajo el Trafford de Américas, la organización asociada a la OEA, y con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, pudimos crear un programa llamado Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, que luego fue convertido en una organización internacional que hoy funciona y cuyo secretariado está en Santiago de Chile, y que fue un aliado estratégico junto con el Departamento de Derecho Internacional, con el Secretariado General, con las diferentes representantes y misiones de distintos países, en donde íbamos colaborando entre todos, la sociedad civil, la diplomacia y la política,
doméstica en cada uno de sus países, principalmente para fortalecer la transparencia y que la sociedad sepa más acerca de qué se hace en la gestión y en la administración pública. Y este es un punto muy importante, porque creo que llegamos a un punto de inflexión en el mundo, como el día de hoy, en donde sabemos que los representantes no pueden gobernar solos, deben gobernar con sus pueblos, deben cogobernar. Y por eso es tan importante estas herramientas como el acceso a la información pública, un derecho humano reconocido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, para principalmente fortalecer las políticas públicas de gobierno abierto. Quiero hacer algún repaso principalmente para poner foco en la invitación y en el objetivo de mi disertación, en donde el Departamento de Derecho Internacional también les ha repartido un USB que contiene 3 documentos importantes: la Ley Modelo sobre Acceso a la Información Pública, el Programa Interamericano de Acceso a la Información Pública recientemente aprobado por el Consejo, por la Asamblea General, y la publicación del Taller de Alto Nivel sobre Acceso Equitativo a la Información Pública celebrado en Argentina. Quiero contarles que ese punto fue muy importante, porque Argentina durante 12 años trató de tener una ley de acceso a la información pública. Del año 2000 fue el primer proyecto de acceso a la información pública que se presentó en el Congreso, y también tuvimos la posibilidad, a través de un sistema de proceso de elaboración participativo de normas con la Oficina Anticorrupción, de crear otros proyectos en donde se trabajó conjuntamente con la sociedad civil. Eso fue aprobado por diputados en el año 2003 y luego pasó al Senado. Nosotros tenemos un sistema bicameral. En ese tiempo se creó el decreto 1172, en donde permitía solamente obtener información del Poder Ejecutivo. El Senado aprobó con modificaciones este proyecto, que se envió con media sanción, y al regresar a la Cámara de Diputados perdió estado parlamentario en el 2005. Ahí comenzó un recorrido en donde la voluntad política chocó con la necesidad de la sociedad. Era necesario quizás tener o no abrir o no alcanzar aquellos instrumentos que proponía una ley de acceso a la información, que obligaba al país, al gobierno, principalmente a tener mayor transparencia en la gestión pública. Por lo tanto, comenzamos a tener un ida y vueltas en el marco del Congreso Nacional, donde los proyectos, llegamos a tener 27 proyectos de acceso a la información pública, nunca podían ser debatidos en el recinto. En el año 2010 se intentó por el Senado. Ahí logramos obtener, y también con la influencia y el apoyo de la sociedad civil local, y sin duda la participación que tuvo ya en ese entonces la Organización de los Estados Americanos, a través de la promoción de las diferentes oficinas por la Ley de Acceso a la Información Pública, por la promoción del derecho al acceso a la información y por la Alianza Regional por la Libre Expresión, permitió obtener esta media sanción, que cuando pasó a la Cámara de Diputados perdió estado parlamentario. Fue así como llegamos al 2015, y viendo también el avance que se había podido lograr en cada uno de los países que muchos de ustedes representan, en casi todos los países de las Américas tienen un marco normativo de acceso a la información pública,
Argentina, la sociedad civil y el Congreso Nacional invitó a la OEA, invitó al Departamento de Derecho Internacional para poder llevar adelante el taller de alto nivel sobre acceso equitativo a la información pública. ¿Por qué fue importante la presencia de este taller? Principalmente para poder reconducir algunas cuestiones que no estaban claras acerca de cuáles eran los puntos centrales y focales que tenía que tener una ley para que realmente, una vez que sea votada, esa ley pudiera ser bien implementada. Y el aporte que llevó la Organización de los Estados Americanos fue justamente la experiencia de muchos de ustedes. Participó El Salvador, participó Uruguay, Chile, República Dominicana, muchos países de la experiencia que recogía y que recoge este Consejo Permanente fue llevado a la Argentina, al Congreso de la Nación de la Argentina, y lo que determinó como resultado fue la comprensión de parte de todos los bloques involucrados en el marco de las discusiones y los debates parlamentarios, cuáles eran esos criterios que teníamos que tener y llevar adelante. Tuve posibilidad, y esto lo digo a título personal, como una activista del acceso a la información pública, tuve la posibilidad también de participar políticamente y de convertirme en diputada nacional de mi país por la provincia de Buenos Aires, y en donde mi mayor compromiso, tanto en campaña como al momento de asumir, fue llevar adelante la promoción y la aprobación de una ley de acceso a la información pública, que gratamente pude compartir con el presidente de la Argentina, con el presidente Mauricio Macri, que también fue un tema de su agenda y en donde logramos cambiar la voluntad política. Parte de nuestro gobierno, del gobierno al cual pertenezco, es la transparencia y la verdad como uno de los pilares fundamentales para la gestión. Fue lo que nos permitió en mayo poder tener media sanción en la Cámara de Diputados y luego, al pasar al Senado, el Senado una vez más aprueba con cambios, vuelve a la Cámara de Diputados en septiembre y en el marco de una semana todos los diputados decidimos insistir con el proyecto original que había obtenido media sanción, y con una mayoría especial de más de 2/3 logramos aprobar esta ley y que sea ley. Pero quiero recalcar este punto. ¿Por qué logramos ese consenso en el marco de la Cámara de Diputados? Porque quienes integran la Cámara de Diputados, muchos de los diputados que aceptaron volver a insistir con este documento original, que ya había sido debatido en las comisiones, que ya había sido nutrido por el aporte de todos los bloques y que había obtenido media sanción, tuvo que ver con el desarrollo de esa semana en donde estuvo el taller de la OEA. Principalmente porque lo que nos permitió fue tener consensos muy claros de qué era lo que queríamos aprobar. ¿Cuáles son los puntos centrales que tiene nuestra ley y que hacen espejo con la ley modelo? La ley modelo de la OEA es el referente, es el marco en el cual se basó todo el debate legislativo de Argentina. Y no solo de Argentina. En el año 2010, cuando se aprueba por unanimidad la ley modelo aquí en el Consejo Permanente de la OEA, lo que hizo también fue nutrir otro tipo de normas como la de El Salvador, como la del Paraguay, como la de Colombia. Por lo tanto, Argentina también pudo obtener justamente esa experiencia para lograr un alcance mayor sobre sujetos obligados, tener transparencia activa, tener un marco de excepciones que esté estipulado por ley, entender el concepto del sistema de tachas como una nueva modalidad donde siempre prevalece la entrega de la información, pero sí protegiendo determinada información sensible,
Y también la inversión de la carga de la prueba con el instituto de la afirmativa ficta. Ya el silencio no es parte de la modalidad de trabajo de la administración pública, sino el diálogo y la comunicación es lo que nos define. Los recursos, las maneras de apelación y también un régimen de excepciones para aquellos que no podemos, o los funcionarios que quizás necesitan un trabajo mayor para poder comprender que este es un derecho de todos los ciudadanos, el poder obtener la información que se produce en la administración. Voy a pasar más rápido porque tengo 10 minutitos y no sé cómo voy, pero estos son el alcance de sujetos obligados. Ahora, no solo podemos saber qué pasa en el Poder Ejecutivo, sino también en Argentina vamos a saber qué pasa en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial, y también en las empresas que negocian o contratan con el Estado también van a ser sujetos obligados, como los sindicatos, como las universidades y los partidos políticos. La transparencia activa es esta posibilidad de empezar de manera proactiva, cada uno en sus oficinas, a través del uso de las tecnologías, a poner a disposición y divulgar la información de nuestra gestión. Y aquí hay un punto importante en las excepciones, que para Argentina es fundamental, y creo que esto hace anclaje principalmente en el trabajo que ha hecho Argentina en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conjuntamente también con la Relatoría Especial de Libertad de Expresión. Hemos hecho un listado de cuáles son aquellas excepciones, porque como bien sabemos ningún derecho es absoluto y principalmente debemos preservar aquellas cuestiones que preserven la vida privada y la vida de las personas. Pero tenemos que tener en cuenta la excepción de la excepción. Los casos graves de violación de derechos humanos y genocidios y de crímenes de guerra y de delitos de lesa humanidad no están sujetos a ninguna excepción y siempre pueden y deben estar a disposición de todos los ciudadanos. Es por eso que he presentado recientemente un proyecto que tiene que ver con esto, para ordenar a la administración pública, en donde toda la información que tiene las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas y las fuerzas o los centros de inteligencia, como la AFI en mi país, van a estar bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos para poder clasificarla, ordenarla, tutelarla y ponerla a disposición de todos los ciudadanos cuando así se le requiera, para buscar verdad y justicia. Por último, el sistema de recursos, y aquí también es muy importante la participación de ustedes. Ustedes, a partir del consenso y la concertación que implica, como bien dice mi embajador Arrigui, este espacio es un espacio de concertación y no de confrontación. Y en esa concertación que han logrado durante muchos años, principalmente tomando la experiencia de México o de Chile, con la creación de un órgano garante, un órgano que les permita a los ciudadanos poder recurrir cuando quizás el diálogo con el administrador o con el funcionario se ve trabado en relación acerca de cuánta información debe entregar, y a partir de esas dudas tener un ámbito en la administración que pueda generar justamente con celeridad y con oportunidad la entrega completa de esa información. El anclaje y la conciencia que logró Argentina de la necesidad de tener un órgano garante se definió en los resultados y en las recomendaciones de ese taller que tuvo posibilidad la OEA de impartir en febrero del 2015 en Argentina. Y eso resolvió una discusión eterna de 12 años, si Argentina necesitaba o no, o si era suficiente con la justicia para poder tener un sistema que sea ágil y rápido para obtener la información cuando se necesita. Y por supuesto, como es un derecho humano el acceso a la información, la vía judicial siempre está bajo el recurso del amparo. Por último, las sanciones a los funcionarios que obstruyan o que destruyan la información de manera maliciosa. Pero quiero
explicar un punto sobre esto. La experiencia que hemos logrado y que hemos trabajado durante muchos años, y principalmente mi experiencia que he podido trabajar desde el marco de la Organización de los Derechos Humanos, de la Organización de los Estados Americanos, demuestra que en realidad no hay malicia de parte de los funcionarios al no entregar la información, sino que hay una desinformación de parte de los funcionarios muchas veces en qué información tienen que entregar, y principalmente con una gran necesidad de preservar justamente a los estados, de no cometer errores, de no poner en riesgo la vida de las personas cuando se entrega información. Es fundamental entonces ampliar la conciencia, la sensibilización, la divulgación y la capacitación de todos nuestros funcionarios, y por eso el Programa Interamericano de Acceso a la Información Pública va a ser un elemento nuevo muy importante para toda la región. Por último y para cerrar, quiero de nuevo agradecerles, porque solo tengo agradecimientos para todos ustedes, porque cada uno de ustedes en sus países han podido aportar a lo que es esta nueva etapa en la Argentina, donde creemos que vamos a pasar a la historia como un gobierno que ha generado la modernidad a partir de la transparencia, de la cercanía con su comunidad, porque tenemos muy claro que cuando hay un pueblo que sabe más, puede elegir mucho mejor a nuestros representantes. Y eso creo que es el desafío que tenemos de ahora en más a partir del día de hoy. Gracias.